Queríamos simplificar los poderes dados de i. Antes de hacer esto, echemos un vistazo a algunas potencias de i, comenzando en i elevado a la potencia de 0. Sabemos por nuestras reglas de exponente, i al 0 es igual a 1. A continuación, i al primero es igual a i. Por definición, sabemos que i cuadrado es igual a 1 negativo. Para i cubed, podemos escribir i cubed como i al cuadrado por i. Y dado que i al cuadrado es igual a 1 negativo, i al cubo es igual a negativo una vez i, que es igual a i negativo. A continuación, tenemos i a la cuarta. I al cuarto es igual a i al cuadrado por i al cuadrado. Y dado que i al cuadrado es igual a 1 negativo, i al cuarto es igual a 1 negativo por 1 negativo, que es igual a 1 positivo. Entonces saber que yo al cuarto es igual al positivo nos ayudará a comprender mejor cómo simplificar los poderes superiores de i. Para simplificar i elevado a la potencia de n, escribiremos i elevado a la potencia de n en la forma de i al cuarto elevado a la potencia de q veces elevado a la potencia de r. Donde q, el exponente en i para el cuarto, es el cociente de n, donde n es el exponente original, dividido entre 4 y el exponente r. El exponente a la izquierda de nuestros factores de i, es el resto. Entonces siempre tomamos el exponente original, dividimos entre 4. El cociente nos da el exponente q y el resto nos da el exponente r, y el resto es lo que indica si la expresión se simplifica a i, 1 negativo, i negativo o 1. Y eso es porque yo al cuarto es igual a 1. Entonces 1 elevado al poder de q es siempre 1. Lo mismo que con i para la potencia de r, y dado que estamos dividiendo entre 4, el resto siempre será 0, 1, 2 o 3. Si el resto es 0, la potencia de i se simplifica a 1. Si el resto es 1, el poder de i se simplifica a i. Si el resto es 2, el poder de i se simplifica a 1 negativo, y si el resto es 3, el poder de i se simplifica a i negativo. Echemos un vistazo a algunos ejemplos. Primero, hemos elevado a la potencia de 23. Siempre comenzamos dividiendo el exponente dado por 4. Entonces tenemos 23 dividido por 4. Hay 5 4 en 23. 5 por 4 es 20. Restamos, el resto es 3. Entonces el cociente es 5, entonces q es 5, y el resto es 3, y por lo tanto, r es 3. Entonces, debido a que r es 3, sabemos que eleve a la potencia de 23 se va a simplificar a i negativo, pero demostremos algo de trabajo escribiendo i al 23 en este formulario aquí. I al 23 es igual a i al cuarto elevado a la potencia de q, que es 5, y luego multiplicado a la potencia de r, donde r es 3. Observe cómo todavía tenemos 23 factores de i aquí. Pero dado que i al cuarto es igual a 1, 1 a la quinta potencia sigue siendo 1, dándonos una vez que qb, y sabemos que cubicado es igual a i negativo. Una vez negativo i es negativo i, verificando el resultado. A continuación, he elevado al poder de 72. Comenzamos dividiendo 72 por 4. Hay uno de 4 en 7, y restamos. La diferencia es 3. Derriba los 2. Hay exactamente 8 4 en 32. 8 veces 4 es 32. Restamos, la diferencia es 0. Entonces tenemos el cociente de 18, entonces q es 18. El resto es 0 y, por lo tanto, r es 0. Porque r es 0, y a la potencia 72 se simplificará a 1. Pero de nuevo, demostremos algo de trabajo. I a la potencia 72 es igual a i a la cuarta elevada a la potencia de q, que es 18 veces que elevé a la potencia de r, el resto es 0. Yo al cuarto es 1. 1 a la decimoctava potencia es 1. Y a la potencia 0 también es 1. Una vez 1 es 1, verificando el resultado. Luego hemos elevado al poder de 37. Comenzamos dividiendo 37 entre 4. Hay 9 4 en 37. 9 por 4 es 36. La diferencia es 1. El cociente es 9 y el resto es 1. Porque el resto es 1. Sabemos que i al 37 se simplificará a positivo i. Pero de nuevo, demostremos algo de trabajo. I a la 37ª potencia es igual a i a la cuarta elevada a la potencia de q, que es 9, veces eleve al poder de r, que es 1. I al cuarto es igual a 1. 1 al noveno es 1. Tenemos una vez i para la primera, es solo i. Una vez i es i, nuevamente, verificando el resultado. Y para nuestro último ejemplo, hemos elevado al poder de 46.
Dividimos 46 por 4. Hay 1, 4 y 4. Restamos, bajamos los 6. Hay 1, 4 y 6. 1 por 4 es 4. Restamos, el resto son 2. Porque el resto son 2, sabemos que el resultado será negativo. Pero de nuevo, demostremos algo de trabajo. I a la 46ª potencia es igual a I a la cuarta elevada a la potencia de Q, que es 11, veces LB al poder de R, que es 2. Yo al cuarto es 1. 1 a la undécima potencia es 1 vez al cuadrado. I al cuadrado es 1 negativo. 1 negativo 1 es negativo. Una vez más, verificando el resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.